Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. A continuación. ¿Le gusta la práctica o solamente la teoría? Practicando el reino. Se le tiene un pan celestial definitivamente, iluminado por la palabra de Dios desde Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Padre, gracias por permitirnos sentirte y alabarte. Te pedimos, Espíritu Santo, que expandas nuestro entendimiento y podamos comprender espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, en su inmensa misericordia, sabiendo que no sabríamos cómo pedir, qué pedir y en muchas ocasiones cómo hablar con Dios Padre, intencionalmente nos dejó el camino. Hay cientos de oraciones en la palabra de Dios de donde podríamos tomar ejemplo. Sin embargo, en Mateo 6 nos dejó el sendero perfecto para comunicarnos con el Padre, en la acción de la oración. Y es un camino, ¿no? Entendiéndolo como las etapas a seguir, entre otras porque Él dijo, oren así y no repitan esto. Dijo líneas antes en el versículo 7, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería o parloteo, como dicen otras versiones. Es decir, por repetir y repetir lo mismo, difícilmente serán escuchadas nuestras oraciones. Pero entonces en ese camino, desde hace un par de días, el Espíritu Santo me ha puesto entre ceja y ceja la etapa en el versículo 10, cuando dijo nuestro Señor, después de santificar y alabar el nombre de Dios Padre, que deseáramos, que pidiéramos que el reino de Dios viniera a nosotros. Antes, sin el conocimiento de Jesús, pasaba como si nada por esa parte, sin ni siquiera preguntarme qué significaba el reino de los cielos, el reino de Dios con nosotros. Solo repetía y repetía sin propósito. Pero vea, interesante ahora como lo define Pablo en su carta a los Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, refiriéndose a que no corresponde a temas materiales o terrenales, sino espirituales. Es decir, de proclamar, pedir y desear que el Espíritu Santo nos dirija espiritualmente en lo recto, que nos dirija en lo justo, en todo lo que produzca vida. En Proverbios 12:28 dice que en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Y en complemento, promoviendo todo lo que conduzca a la paz, a la mutua edificación, experimentando la paz de Dios que cuide nuestros pensamientos y nuestro corazón en nuestro Señor Jesús. Y finalmente, estando en el gozo de seguir la indicación y la voluntad de Dios de acuerdo con su palabra. Esto personalmente, es decir, para sí mismo, pero desde luego para otros. Que el reino de Dios descienda en la vida de los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia, el país donde vivimos, y que esa justicia, esa paz y esa alegría bendiga e ilumine con su gloria nuestras vidas. Las referencias que hace el Señor con respecto al reino de Dios son innumerables. Sin embargo, en una referencia adicional me llamó la atención una en particular. Cuando en el capítulo 10 de Mateo comisiona a los discípulos enviándolos a los 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y junto con esto les hace la siguiente recomendación, vea. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Entonces, no solo haciéndolo en nuestra oración, deseando que el reino de Dios sea en los corazones de quienes amamos o de quienes deseamos que el Espíritu Santo obre con su poder para derribar murallas de problemas o enfermedades, para bendecir sus caminos en paz y tranquilidad, buscando esa alegría por vivir en comunión con el Señor, sino también de manera práctica,
habiendo depositado nuestra fe y confianza en Jesús y caminando en santificación, teniendo claro lo que dijo Jesús en Juan 14, versículo 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Entonces, siendo esforzados y valientes, creyéndoselas, decididos a obedecer lo que nuestro Señor nos confió, ¿obediente alguna vez lo ha intentado? Curar una enfermedad o un dolor, declarando el nombre de Cristo Jesús sobre ella, por ejemplo. Viendo un comportamiento desmedido de alguien y echarle fuera ese demonio. Básicamente clamando y deseando que el reino de Dios sea el que ilumine la vida y el camino de otros, donde la oscuridad a través de esa enfermedad o de esa actitud está impidiendo que la luz del Dios vivo, del que da vida, despierte e ilumine y dé propósito y bienestar en sus vidas. El reino de Dios en nuestra vida y desearlo para otros es el propósito más grande que podemos tener, que podemos clamar. Es la bendición más grande para una persona que aún no ha podido ver la luz, que van por el mundo viendo, pero andando aún con el velo del oscuro que los somete, principalmente no viendo el privilegio de conocer y seguir a Jesús. Y para los que lo conocemos, para ser cada día más cercanos al corazón de Dios, reconociendo cada día más y más nuestra dependencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. El reino de Dios es todo lo que necesitamos. Con razón lo dijo Jesús en Mateo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo demás que necesitemos para nuestra vida, nuestro Padre Celestial lo conoce, lo sabe, lo ve y lo entiende. Habiendo depositado nuestra confianza en Él, ocupados por desear construir nuestras vidas y nuestros hogares en el reino de Dios, el que es justo, bueno y verdadero nos dará multiplicado. Porque las cosas poniendo a Dios de nuestro lado serán entender que Él tiene planes para lo bueno. Jeremías 29:13, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. Bendiciones por montones.